música, maestro, se presenta un viernes más ante nuestros telespectadores. Le vamos a ver, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues en este año, 2023, entre los meses de marzo y abril, tenemos un doble aniversario que concurre en la misma persona, que es en Sergei Rachmáninov, que nació en un mes de abril de hace 150 años y falleció en un mes de marzo de hace 80. O sea que estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Chino no era, ¿no? No, era ruso. Murió el 28 de marzo de 1943 a los 70 años en Beverly Hills, en California, y bueno, pues todos sabemos que era un célebre pianista y compositor. Y se trata además de uno de esos intérpretes, de esos pianistas que nacen con dotes muy buenas para la música, y no me refiero solamente por el talento natural que puedan tener, sino también por el tamaño que tenían, en este caso sus manos, que tenían hasta 30 centímetros, era lo que abarcaba el arco de la mano. Pues ya saben ustedes, para hacer esta diagonal, 30 centímetros. Claro, lo vemos en la siguiente imagen, ¿no? Pues para hacer, aquí vemos lo que es una octava. Esta no es la mano de Rachmáninov porque es mucho más pequeña. Las de Rachmáninov abarcaban 13 notas, lo normal hoy en día pues son abarcar 8, abarcar 9, eso es lo ordinario de la fisionomía humana. Y de hecho, si comparamos con los pianistas de la historia, que hay unos estudios a propósito de esto, lo vemos en la siguiente imagen, pues vemos, pues no sé, pues por ejemplo, Barenboim alcanza, que está vivo todavía, 9 notas, ¿no? Aquí vemos a Barenboim, pero solamente Liszt y Rachmáninov alcanzaban las 13 notas. Así que podemos decir que en este caso el tamaño pues sí que importa. Importa. Bueno, casi siempre importa. Casi siempre importa, pero en este caso importa sobre todo para dar vida y hacer realidad obras como el concierto para piano número 1 de Sergei Rachmáninov, que sonaba o suena así. Bueno, maestro. 30 centímetros tenía Rachmáninov, que tenía las manos grandes, él también era grande, medía 1,92, lo cual no es baladí para un señor del siglo XIX, y a pesar pues de esa presencia en el escenario, de ese gran tamaño que tenían sus manos, insistimos, bueno, pues fracasó en su juventud al presentar esta obra que acabamos de escuchar, y también su primera sinfonía, cuya partitura vamos a ver aquí, pero sabemos que esto sería temporal, porque la historia nos ha demostrado, de hecho estamos hablando de él y a ustedes no les es ajeno el nombre de Rachmáninov, pues que luego terminaría triunfando. ¿Y cómo fue posible que triunfara y que se llegara a vender por 2,2 millones de dólares en 2014 esta partitura? Fíjate si ha sido cotizado Rachmáninov. Pues ¿qué cambió las tornas? Bueno, pues un psiquiatra que se llamaba Nikolai Dahl, que bueno, pues era seguidor de estrategias un poco contemporáneas, y que después de la depresión que cogió Rachmáninov después del fracaso de su primer concierto para piano y orquesta, donde dijo no vuelvo a componer más, dijo bueno, ven que te trato, y le trató con hipnosis, ni más ni menos. Sí, me encanta la ilustración, qué bueno. Aparentemente la hipnosis, bueno, pues retrotrajo un poco al compositor a sus traumas, y parece ser que los superó gracias a esto, aunque hay que decir en honor a la verdad que el nieto de Rachmáninov muchas décadas después dijo que en realidad lo que le salvó fue que el psiquiatra tenía una hija que le caía muy bien a Rachmáninov, que tenía entonces 24 o 26 años. O sea que el tratamiento y parece ser que fue mixto. Después de la hipnosis pues charlaba un poco con la chica, o lo que se terciara con sus 30 centímetros de mano, insistimos, y se lo pasó muy bien, suficientemente. En todo caso, que la cogía entre sus la hipnosis y la relación con la chica, que era por cierto una magnífica violonchelista y también compositora y médico, todo se ha dicho de paso. ¡Qué completa! Bueno, pues llevó a que Rachmáninov se recuperara y compusiera en 1901 y estrenara pues su concierto para piano y orquesta número 2. ¿Por qué triunfó el segundo concierto respecto al primero? Pues es difícil de decir y explicar los gustos del público, aunque todo puede influir la cuestión política. Hay que decir que cuando Rachmáninov estrenó este concierto, pues muy inmediatamente después se produjo un hecho trágico para Europa y para el mundo, como fue en 1917 la Revolución Soviética, que venía precedida, por cierto, de la Primera Guerra Mundial. Él, que era, no sabemos si zarista, pero desde luego comunista no, decidió exiliarse a Estados Unidos, y bueno, pues en Estados Unidos le abrieron
abrieron las puertas y se convirtió en un gran intérprete de piano. ¿Por qué era gran intérprete en todos los sentidos? Grande de grandioso y grande de tamaño, pues porque se había pasado al bando capitalista siendo ruso. Motivos habrá miles, desde luego su música era maravillosa y Rachmaninoff tenía una ventaja, que era que como pocos pianistas en el mundo podían presumir de tener unas manos de 30 centímetros y él componía obras para tales manos, claro, pues casi ¿Cómo lo hacían los de 20? Claro, era la única opción, si querías interpretar sus conciertos, el llamarle a él. Y fue el caso para interpretar, por ejemplo, el concierto número 3 para piano y orquesta, que Gustav Mahler, que además de ser un conocido compositor, era también director de orquesta, muy célebre por el modo en que dirigía e interpretaba. Esto es una caricatura. Tú esto no lo haces, ¿no? Yo esto no lo hago. Esto es una caricatura que le hacían a Mahler, pero tenía fama de ser muy riguroso, de estos que como tocaras una nota mal o hicieras algo que a él no le gustaba o no venía en la partitura, paraba la interpretación. Y hay una anécdota, que entre Gustav Mahler en el podium del director y Sergei Rachmaninoff sentado al piano, pues en medio del concierto llegó a parar Mahler la interpretación 10 veces volviendo a retomarla. Y ya en una de estas dijo Rachmaninoff: pero ¿qué haces, Gustav? ¿Qué hace usted, maestro? Y dijo: mientras no toque usted la partitura exactamente tal cual la escribió, sin añadir ni restar ni una nota, yo no continúo la interpretación. Bueno, cosas entre genios y cosas que ocurrían en el escenario, para desconcierto del público, que no obstante disfrutó de un tercer concierto para piano y orquesta que sonaba pues así. El final no nos le vamos a perder. Digo que es maravillosa. Se ve claramente que era romántico, ¿no? La tercera puede ser la más conocida, maestro Monsalve, efectivamente, sin duda. y como vemos, de hecho, afortunadamente para la historia, el desarrollo de técnicas de interpretación que salvaran el tema de los 30 centímetros permite que, bueno, pues intérpretes tanto masculinos como femeninos, que suelen tener la mano un poquito más pequeña, las mujeres, pues hayan podido mantener vivo el legado de Rachmaninoff, y lo que no se podía hacer entonces, hoy sí se puede hacer con estrategias un poco de salto, y su música queda pues para la historia y para el mundo. Pues ahí está, que suene y que sirva de colofón a este viernes. Gracias, maestro Monsalve.